Hola, buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 1, en la oficina de la maestra Beatriz Carmona Mejía, profesora asociado C definitivo de la carrera de enfermería, precisamente de la misma facultad, a la cual le agradecemos su valiosa participación en el proyecto final de la asignatura de teoría del aprendizaje para la enseñanza del cuidado, del programa de maestría de enfermería de la UNAM. Muchas gracias, qué gusto que estés aquí y sobre todo haciendo este tipo de actividades que son por demás interesantes porque incorporan seguramente aspectos teórico-prácticos y lo más importante es que dejen evidencia. De ya adelante. Gracias. El objetivo principal que se tiene al realizar esta entrevista es identificar elementos del pensamiento docente para la enseñanza centrada en el aprendizaje en los diferentes profesionales dedicados a la docencia. Como primer punto, abarcaremos las teorías implícitas en el quehacer docente que se encuentran en el proceso para la enseñanza centrada en el aprendizaje. A continuación les realizaré unas preguntas, maestra. Adelante. La primera es, ¿cuáles son las aportaciones de la psicología al campo de la educación? Bien, esto es muy importante porque la psicología educativa es de gran trascendencia en las instituciones, no solo de educación superior, sino en cualquier institución de tipo educativo. Esta disciplina como tal, bueno, en el más amplio de los sentidos, indudablemente, nos permite tener herramientas para identificar y para trabajar con los procesos psicológicos, desde luego, bueno, obviamente cognitivos, sociales y efectivos que se van desarrollando como consecuencia de este proceso educativo. Hablando del ámbito universitario, tanto de pregrado como posgrado, bueno, esto nos permite identificar y conducir y direccionar la práctica educativa. La psicología ha tenido una aportación a lo largo de su desarrollo, sobre todo en las teorías que han surgido, sus principales representantes. De hecho, hoy mismo estamos hablando de conectivismo, todas estas últimas corrientes y desde luego otras que están ya procesándose o trabajándose. Sin embargo, es una realidad que nosotros como docentes y los que ya tenemos más años pertenecemos a una formación y desde luego a un ejercicio docente pues muy conductista, ¿verdad? Que hemos sido después permeados por otro tipo de teorías y que hoy nos toca justamente como que en la medida que se va procesando todas estas aportaciones que nos da, en este caso la psicología, y ya lo vamos a ver más adelante, la pedagogía, pues esto nos permite en el ámbito del aprendizaje y del alumno, desde luego, que es nuestro ámbito de estudio, nuestro objeto de estudio, pues tener más herramientas para este aprendizaje. Ok, perfecto. Y la segunda es, ¿cuáles son las aportaciones de la pedagogía al campo de la educación? Bueno, aquí como lo decía anteriormente, además de la psicología, la pedagogía, bueno, pues el objeto de estudio de la pedagogía, desde luego que es el aprendizaje y a través de la utilización de herramientas, que permitan este aprendizaje. Desde luego que es una gama y una diversidad de herramientas que podemos utilizar en el aula, incluso ahora mismo ustedes como maestrandos, algunas situaciones de aprendizaje las harán en línea. Entonces hay toda una serie de herramientas que puede utilizarse en el aula, no solo presenciales, sino semipresenciales o eminentemente digitales. Entonces la pedagogía al docente nos va a permitir utilizar estas herramientas, pero también al alumno, visualizar el entorno en el que estamos trabajando, con qué recursos contamos y sobre todo, qué pretendemos, en este caso, pues obviamente, qué pretendemos de ese alumno como objetivos parciales y desde luego finales en su formación. Como segundo punto, se intentará tener una visión acerca de las creencias del personal docente en el proceso para la enseñanza centrada en el aprendizaje. En su experiencia, ¿qué característica tienen los alumnos que generalmente no aprenden? Eso es muy interesante, qué características tienen. Bueno, es tan diverso. En pregrado, por ejemplo, aquí en nuestra experiencia docente,
tenemos alumnos de primer año, 70 alumnos por grupo. En tercero o cuarto año vienen siendo de 60, claro, maestría ya es otra cosa. Pero qué experiencia en aquellos que no aprenden. Uno, y para el caso de enfermería, es que no era la carrera que habían elegido. O sea, esto es determinante. No era lo que habían, no cumple sus expectativas. Entonces, por un lado, ese puede ser una característica. Por otro lado, es una realidad también el contexto del alumno familiar. Si hay familias que no apoyan o que el alumno tiene que hacer uso de verdad de todas sus capacidades y lo que se le ofrezca aquí, becas, programas de becas, por ejemplo, alimenticias para apoyo para sus estudios. Entonces, uno trata de motivarlo. Yo soy del programa de tutorías, entonces participamos en ese ámbito para detectar por qué no aprende. Primero, ¿es lo que quería? No. Bueno, entonces si no es lo que quería, pues tratamos de motivarlo para que haga un cambio de carrera, sí que no se quede en enfermería. Otro puede ser que sí tenga alguna otra situación de tipo físico o emocional o psicológico. La realidad es que hoy nos encontramos grupos con alumnos que tienen trastornos de déficit de atención. Hemos encontrado alumnos, hemos tenido alumnos o tenemos alumnos con síndrome de Asperger, por ejemplo, o con trastornos de ansiedad o incluso depresivos. Entonces, pues claro que eso va a dificultar. Cuando ahora ya a nosotros incluso bullying, por ejemplo. Claro. Que también es común, lamentablemente común. Entonces, esos serían algunos de los factores que pueden propiciar que el alumno no aprenda. Okay. Y en su experiencia, ¿considera que si les dice a sus estudiantes que todos pueden aprender, es posible que así ocurra? Sí, porque hablamos de congruencia y de coherencia y de las experiencias de vida. Yo les comparto mucho a ellos que yo nunca pensé en ser enfermera, o sea, en mi mente no pasaba a ser enfermera, la vida me condujo por ese camino y me quedé en enfermería. Si yo naciera, volvería a ser enfermera y sería locutora seguramente. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Les enseño lo que es ser enfermera y lo que es enfermería. Entonces, en ese sentido, también les digo que sí pueden, que hay una formación básica, que es lo que se ofrece en la licenciatura, que tendrán experiencias en el ámbito comunitario, en el desarrollo, en el embarazo, parto, puerperio, luego verán al niño sano, al niño enfermo, al adulto mayor y demás, que van a aprender a investigar y demás. Pero el punto está que todos pueden, sí. Yo parto mucho de decirles, algo hicieron muy bien, que están en la universidad. O sea, de entrada, algo hicieron muy bien. Ahora, claro, tienen capacidades diferentes, tienen habilidades diferentes y lo importante es lo que está explícito en un plan de estudio y luego lo que vamos construyendo en el aula. Cuando ellos ven que yo hablo, por ejemplo, de mis experiencias clínicas, de mi experiencia docente, como asesora de pasantes o de maestrandos. Entonces, ellos pueden tener un panorama general de lo que sí es enfermería, desde mi experiencia. Y ellos sabrán que conjuntarla con otras experiencias. Claro que cuando les digo que sí pueden, estoy reafirmando esas capacidades para aquellos que lo dudan. Y lo más importante, se despiertan aquellas habilidades que ni siquiera sabía que tenían. Eso sí es de gran trascendencia, claro. Excelente. Y por último, en esta sección, ¿qué espera de los alumnos que aprendan? Que aprendan mucho más allá de lo que dice un programa, de los objetivos terminales, de los intermedios. ¿Qué espero yo de que aprendan los alumnos? Que aprendan para la vida, que aprendan a ser profesionales, que sean exitosos, que sean felices con lo que están aprendiendo, que sean creativos, innovadores y ¿qué espero de ellos? Todo. Eso se los explicito. Y cuando ellos se van dando cuenta de que son capaces de hacerlo en la teoría, porque yo no voy a práctica con ellos, cuando nos encontramos, pude aplicar esto, hicimos aquello, pudimos involucrar a su familiar, las enfermeras se sensibilizaron en esto, entonces ellos lo vivencian y lo vivencian como algo que se vio en teoría y que lo pudieron llevar a la práctica.
Por último, se tendrá un marco explicativo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el pensamiento del profesional docente. Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel del docente? Indudablemente de facilitador, desde luego, pero de facilitador de este proceso del aprendizaje del alumno. Y yo hablaría, además de facilitador, de un ejemplo, de un líder, de una guía, de motivarlos, de compartirles todo lo que sí pueden hacer ellos. El papel del docente, desde luego, es el de sumarse al alumno, dirigir sus procesos de enseñanza, pero también crear juntos, construir ese conocimiento. Entonces, en realidad para mí la experiencia ha sido extraordinaria porque yo los puedo direccionar acerca de algunas cosas, pero cuando incorporan los chicos otros elementos de creatividad o de conocimientos o de medios, realmente hacemos cosas fabulosas. Un caso muy concreto es que yo les hablo de lo que es mi línea de investigación, que son juegos al final de la vida, y el alumno dice, pero ¿cómo lo puedo aprender? Y yo les enseño a observar, a tocar, les platico esta parte, ¿no? Entonces sí llega un momento que dicen, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Practicándolo. Entonces, además de facilitar, es de que uno pueda ser un referente y que ellos se sientan en confianza, que yo también me siente la confianza de decir, bueno, yo lo he visto así, incluso con nuestras colegas en aula, tú cómo lo has vivido en terapia intensiva o cómo lo ha vivido mi colega en quirófano, yo estoy en un área de hospitalización. Entonces, cuando los alumnos ven que los profesores tenemos esa apertura y esa madurez para reconocer al otro, ellos también lo vivencian y además lo asumen. ¿Cuál es el papel de los alumnos? El papel de los alumnos, desde luego determinante. Todo el mundo hablamos de que quisiéramos al alumno ideal, seguramente los alumnos también quieren al profesor ideal. El papel de los alumnos, pues aquí es estelar. Ellos son el centro de nuestra atención. El papel del alumno debe ser activo, debe ser proactivo. Yo insisto mucho en esta palabra de ser creativos, de ser resolutivos. El alumno también necesita saber que que puede y que tiene diferentes inteligencias. Ahora hablamos de inteligencias múltiples. Entonces habrá algunos que sean más analíticos, otros más visuales, otros más kinestésicos. Entonces, poder incorporar aquello que les hace falta, para ellos es muy interesante que lo sepan. El papel del alumno, bueno, pues debe de ser, me parece que es, en mi caso, yo así lo pongo, en el punto estelar, y además sí, activo, proactivo. Desde luego sí esperamos que estos alumnos, como lo recibes en primero, vayan madurando, pero que sean cada vez más independientes para la búsqueda de conocimiento. Sobre todo ahora que nosotros utilizamos estas tecnologías, son una herramienta, pero ellos deben de aprender, y para eso estamos los profesores, ellos deben de aprender a buscar la información, a seleccionar, a procesar y desde luego a dar los créditos también. Entonces, de esa manera el alumno sí tiene un papel estelar, sí logra los objetivos. Yo considero que no solo los que están programados, los rebasa porque generalmente, por lo menos en mi grupo, nos ocupamos de esos aspectos emocionales también de ellos, vivenciales también, sociales, culturales. Entonces eso les da una riqueza que les permite sentirse a ellos vistos integralmente en la medida de lo posible, y que también ellos pueden ver a su paciente, a la persona, al cuidador de manera integral. Okay, excelente. Y usted, maestra Beatriz, ¿para qué evalúa? ¿Para qué evalúa? Desde luego para verificar lo aprendido, el logro de los objetivos, indudablemente, no solo aspectos cuantitativos que son importantes, indudablemente, pero sobre todo también aquellos aspectos cualitativos. Entonces, la evaluación nos permite comparar en dónde nos encontrábamos al inicio y el logro del aprendizaje. Entonces, sí es vital, es de gran importancia.
y que el alumno desde el principio, desde el encuadre, sepa que se va a evaluar. Entonces, esto, irlo teniendo presente a lo largo de todo el programa, permite que el alumno ni se sorprenda, ni mucho menos, de, de la evaluación que obtuvo. Algo importante que también, porque evaluamos, pues que el alumno tenga algo que diga que logró los objetivos. Sin embargo, y aquí esa es una acotación de manera personal, los alumnos de 10 tampoco son los mejores alumnos. Los alumnos de 10 en el aula no son los mejores ni más exitosos profesionistas. O sea, una calificación, hablando de lo cuantitativo, es un número, pero realmente la evaluación es la que nos interesa, una evaluación integral, ¿no? Realmente donde el alumno sepa que lo que hizo fue con base al logro de sus objetivos y que, claro, siempre va a poder dar más. Okay. Por último, me gustaría hacerle una pregunta. Esta, lógicamente, no viene en la entrevista, pero es, ¿cómo usted vive su docencia? En plenitud, diría yo, en plenitud, sí. Me encanta ser docente y yo salgo de guardia y vengo aquí a dar clases, o sea, salgo a las 7:30 de la mañana, entro aquí a las 8 y tengo clase de 11 a 2, o sea, en términos generales. Entonces, y hay ocasiones que de 8 a 2, como ahorita el periodo intensivo de investigación. ¿Cómo vivo la docencia? Feliz, o sea, en realidad lo clínico también lo disfruto en plenitud. Ser jefe de un servicio, ser gestora del cuidado es extraordinario y lo vivo también en plenitud. Pero la enseñanza es un reto cada día. Es lo que yo enseño aquí, cómo lo vivencian ellos allá. Siempre sí les pongo ejemplos de mi vida, cómo yo vivo los aciertos, también los desaciertos. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo pueden rebatirle a un médico? ¿Cómo pueden tranquilizar a un familiar angustiado? ¿Cómo pueden apoyar a un paciente en una situación crítica? Entonces el punto está que puedo ser muy puntual en integrar la teoría a la práctica. No en todo, porque no soy experta en todo, sí en el adulto, sí en el cuidado integral, porque lo vivo. Me enfoco mucho al cuidado espiritual también, pero antes de ellos, lo que puedan aprender, los tomamos en cuenta. Yo los tomo en cuenta a ellos como personas. Entonces, eso es fantástico porque ellos pueden sentirse alumnos de manera individualizada y también pueden ellos vivenciarlo, y seguramente eso es algo que determina que cuando ellos brindan un cuidado también lo puedan hacer de una manera integral. Maestra Beatriz Carmona, de antemano le quiero agradecer pues su tiempo prestado, y en nombre de mis compañeros de la 18ª generación de la maestría en enfermería, le queremos agradecer su valiosa participación. Gracias y felicitarlos, y ya queremos ver estos productos. Gracias por ser también muy creativos, jóvenes. Estamos en contacto.